El espacio profundo entre los brazos espirales de la galaxia no era silencioso. No lo había sido durante siglos. En él vibraban señales, ecos de guerras antiguas, advertencias olvidadas y promesas rotas que todavía cruzaban el vacío con la obstinación de quienes se niegan a desaparecer. Entre todos esos murmullos, una señal destacó. No por su potencia, no por su sofisticación, sino por su desesperación. La recibió primero una estación de escucha del Imperio Eltariano, una civilización que creía haber domado todo aquello que merecía ser nombrado. Para ellos, el caos era un enemigo teológico y el orden militar era su forma más elevada de adoración. Desde sus mundos catedralicios se impartían decretos sobre cómo debía comportarse la galaxia, y quienes no obedecían pagaban el precio en sangre y silencio. La señal, sin embargo, no pedía permiso. Era una súplica. Una voz fracturada. Un mensaje de auxilio desencadenado por una civilización que, según los registros parciales e incompletos del imperio, habitaba un mundo clasificado hacía siglos como inadecuado para cualquier forma de vida sensata. Un planeta con gravedad excesiva, atmósfera corrosiva, fauna hostil y condiciones que habrían quebrado a cualquier especie desarrollada. La señal provenía de la Tierra. Los altos prelados de guerra escucharon la transmisión archivada por los sensores automáticos. No era una reclamación oficial. No era una negociación interestelar. Era, simplemente, una advertencia disfrazada de súplica. Un llamado que decía entre líneas, nos han tocado. Y ahora no hay marcha atrás. Pero los eltarianos no entendieron eso. Lo interpretaron como debilidad. Una especie que pide ayuda es una especie que aún no entiende su lugar, declaró el alto prelado militar cercal. Y una especie que habita un mundo así jamás puede ser una amenaza estratégica. Fueron palabras que más tarde se repetirían entre susurros cargados de terror. Pero en ese momento aún no existía el miedo. Solo existía el orgullo. El Consejo Imperial decidió actuar como siempre había actuado, con disciplina fría, con teología militarizada, con la convicción absoluta de que ellos eran la medida de todo. Clasificaron a los humanos como una civilización menor. Sin influencia. Sin tecnología significativa registrada. Sin presencia diplomática formal. Una mancha irrelevante en el orden divinamente estructurado de la galaxia. Sin saberlo, acababan de pronunciar la sentencia más peligrosa posible, subestimación. El Imperio Eltariano había construido su poder sobre axiomas incuestionables. Sus ciudades eran vastas estructuras de metal orgánico y piedra viva, labradas como templos de guerra flotando sobre océanos de nubes. Cada mundo que conquistaban era purificado bajo rituales que mezclaban doctrina táctica con liturgia solemne. La guerra para ellos no solo era política, era devoción. La cadena de mando no admitía dudas. Las decisiones no se cuestionaban. La historia oficial del imperio proclamaba que nunca se habían enfrentado a algo que no pudieran catalogar, clasificar y destruir si era necesario. Cada civilización entrevistada, sometida o eliminada encajaba perfectamente en sus manuales doctrinales. Pero esos manuales no incluían a los humanos. Los registros antiguos describían la Tierra como un error cósmico, gravedad sofocante, ecosistemas violentos, presión atmosférica excesiva, radiación constante, cambios climáticos extremos. El simple hecho de que algo hubiera prosperado allí resultaba incómodo para la teología imperial. Así que lo archivaron como una anomalía. Algo incómodo de pensar. Algo mejor ignorado. Hasta ese llamado de auxilio. Se reunieron estrategas, sacerdotes de guerra, científicos estatales. Analizaron la señal, reconstruyeron fragmentos, midieron patrones. Descubrieron algo inesperado, la transmisión no estaba dirigida a ellos. No era una súplica universal. Era casi interna. Como si aquellos seres hubieran llamado a algo propio. Están rogando a su propio infierno, rió uno de los consejeros tácticos. Y cuando el infierno no responde, piden ayuda afuera.
La interpretación quedó establecida. Los humanos eran frágiles, superados, desesperados. Y alguna otra civilización menor debía estar presionándolos. Conclusión imperial: intervenir no era solo conveniente, era moralmente justificable según su doctrina. Un imperio que se consideraba custodio del orden siempre encuentra razones nobles para una invasión. Emitieron el decreto: se autoriza una operación de contención limitada. Sin despliegue completo. Sin protocolo de guerra total. No se consideraba necesario. Una flota media bastaría. En los templos de acero resonaron los cantos. Los soldados marcharon. Los sacerdotes blindados bendijeron cañones y escudos. Y los ciudadanos celebraron otra demostración del orden imperial. Nadie imaginaba que esa decisión no encabezaría una lista de victorias, sino un capítulo entero de advertencias. Mientras el imperio se movía con precisión ritual, en los bordes del espacio humano ocurría algo silencioso y completamente diferente. En colonias distantes, en estaciones de investigación, en silenciosos depósitos orbitando lunas oscuras, la frase empezó a difundirse. La señal fue enviada. No hubo pánico. Hubo preparación. Los humanos conocían su reputación entre los pocos que habían llegado a encontrarlos. Sabían que otras especies los consideraban incómodos, extraños, duros hasta el punto de lo antinatural. Sabían que su mundo natal era una condena viviente para casi cualquier otra forma de vida. Pero también sabían otra cosa: nadie, absolutamente nadie, debía hacer llorar a una voz humana pidiendo socorro. Porque cuando alguien se atrevía a hacer eso, la respuesta no era diplomática. Era total. Y aún así, la galaxia no lo sabía. La galaxia todavía creía que los humanos eran simplemente resistentes. Difíciles. Persistentes. Molestos de eliminar. No sabían que eran capaces de organizar una tormenta. No sabían lo que había evolucionado en un planeta que castigaba la debilidad con muerte diaria. No sabían que la cultura humana no valoraba simplemente la supervivencia, sino la venganza cuando la injusticia era demasiado grande. En la Tierra, lejos de la mirada alienígena, las pantallas estratégicas comenzaron a iluminarse. Protocolos ocultos durante décadas se activaron con calma quirúrgica. Los oficiales no gritaban. No corrían. No temblaban. Respiraban hondo. Verificaban sistemas. Confirmaban despliegues. Y en mitad de todo eso se escuchaba una sentencia repetida en las bases de mando. Si nos tocaron, ya decidieron su destino. De vuelta en el Imperio Eltariano, la decisión final se tomó en una sala que había visto siglos de decretos inapelables. Columnas gigantescas, vitrales que mostraban antiguas campañas victoriosas, símbolos de orden absoluto grabados en metal blanco. El Alto Consejo aprobó la intervención. La flota designada no era gigantesca. No era su máximo poder. Era una muestra controlada de disciplina y fuerza. Suficiente, según ellos, para pacificar cualquier resistencia humana, imponer supervisión y corregir a esa especie antes de que causara problemas. La orden se selló con ritual sagrado. Se pronunciaron palabras solemnes. Y la galaxia tembló, aunque nadie lo sintiera aún. No todos en el imperio estaban convencidos. Entre los analistas más jóvenes circulaban informes fragmentados. Pequeñas historias recuperadas de civilizaciones menores. Rumores de naves humanas resistiendo daños absurdos. Registros de pequeñas escaramuzas donde fuerzas alienígenas mejor equipadas habían terminado inexplicablemente en retirada. Datos estadísticamente insignificantes, decía la doctrina. Pero repetidos. Curiosos. Inquietantes. No encajan en nuestros modelos, advirtió una analista. No se comportan como deberían. Entonces es el modelo el que corregirá su comportamiento, respondió su superior. Y así, lo que pudo ser duda, se convirtió en silencio.
Un silencio que pronto sería reemplazado por algo que los eltarianos ni siquiera tenían palabra adecuada para nombrar. Miedo. La flota eltariania emergió del espacio plegado con precisión ceremonial, como una formación de cuchillas suspendidas sobre un cielo infinito. 12 naves principales, escoltadas por enjambres de fragatas, alineadas en una estructura perfecta que hablaba de siglos de disciplina militar. A diferencia de otras civilizaciones, el imperio no necesitaba intimidar con diseños brutales, su amenaza residía en la perfección estética. Todo en sus naves era simetría, elegancia, cálculo frío. Frente a ellos, el sistema solar parecía ordinario. Demasiado tranquilo. Demasiado normal. No hay respuesta humana, informó el oficial de comunicaciones principal. Ninguna señal de reconocimiento. Ninguna transmisión de advertencia. Solo ecos civiles mínimos. Silencio. Un silencio que no parecía sumisión. Parecía contención. El alto comandante Boras, veterano de innumerables campañas, observó con la tranquilidad de quien cree comprender la situación. Para él, aquello era rutina. Llegar, imponer orden, establecer control, recordar a una civilización menor su lugar en el esquema imperial. Inicien protocolo de presencia controlada, ordenó. Que sepan que estamos aquí. Que entiendan que este sistema pertenece ahora al orden. Las naves imperiales activaron sus proyectores tácticos, emitiendo campos visuales gigantescos, símbolos del imperio sobre las órbitas internas, como si sellaran el destino del sistema con un golpe ceremonial. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. No pasó nada. Ni miedo. Ni gritos. Ni súplicas. Ni intentos diplomáticos histéricos. El sistema solar permaneció en silencio, como si los humanos los estuvieran observando. Como si hubieran estado esperando. La primera fase de intervención comenzó con inspecciones orbitales. Drones sagrados escanearon la Tierra, midiendo continentes, estructuras, emisiones energéticas. Detectaron ciudades. Detectaron redes estratégicas. Detectaron capacidad industrial. Sí, aquello era más avanzado de lo proyectado originalmente. Pero eso solo alimentó la arrogancia. Interesante, murmuró uno de los estrategas. Son más organizados de lo que creíamos, pero no tienen doctrina militar intercontinental comparable a la nuestra. Entonces serán corregidos más rápido, respondió Boras. Una civilización con estructura pero sin disciplina es el tipo más sencillo de subyugar. Autorizaron incursiones periféricas. Pequeños descensos orbitales. Interferencias controladas. Nada destructivo aún. El imperio era orgulloso. Y orgullosamente metódico. Querían demostrar control sin violencia excesiva. Querían ser admirados por su orden. Pero mientras realizaban sus maniobras con lenta majestuosidad imperial, algo empezó a sentirse fuera de lugar. Pequeños sistemas humanos se desconectaban antes de ser analizados. Satélites humanos cambiaban de órbita un instante antes de ser capturados por escaneo. Y en varios momentos, sensores eltarianos detectaron sombras energéticas. Como si algo se moviera en el sistema. Como si algo estuviera respondiendo, pero sin mostrarse aún. Posibles fallas, diagnosticaron los técnicos. Porque aceptar otra explicación habría requerido humildad. Y el imperio no cultivaba humildad. Los eltarianos decidieron avanzar hacia Marte como punto estratégico secundario. Si controlaban los puestos humanos allí, la Tierra estaría prácticamente aislada. Así lo dictaba la doctrina. Así había funcionado en cientos de sistemas. Desplegaron una fuerza expedicionaria. Naves descendieron con elegancia ritual, flotas en formación perfecta, estandartes de luz proyectándose entre las estrellas. Marte parecía débil. Marte parecía indefenso. Marte parecía vacío. Pero cuando las naves eltarianas intentaron descender, algo invisible golpeó sus escudos.
No fue un arma definida. No fue un impacto físico. Fue algo peor, una negación total. Un campo desconocido anuló sus sistemas de descenso, forzándolos a reposicionarse abruptamente. Las naves, diseñadas para demostrar control absoluto, tuvieron que corregir trayectoria con brusquedad. Humillante. Inaceptable. ¿Qué fue eso?, exigió Boras. Los técnicos trabajaron frenéticamente. Los sacerdotes de datos invocaron protocolos sagrados. Y finalmente, con horror, dieron el informe. No fue un arma, señor, fue una advertencia. Marte no estaba indefenso. Solo estaba inmóvil. Observando. Esperando. Los eltarianos decidieron avanzar hacia Marte como punto estratégico secundario. Si controlaban los puestos humanos allí, la Tierra estaría prácticamente aislada. Así lo dictaba la doctrina. Así había funcionado en cientos de sistemas. Desplegaron una fuerza expedicionaria. Naves descendieron con elegancia ritual, flotas en formación perfecta, estandartes de luz proyectándose entre las estrellas. Marte parecía débil. Marte parecía indefenso. Marte parecía vacío. Pero cuando las naves eltarianas intentaron descender, algo invisible golpeó sus escudos. No fue un arma definida. No fue un impacto físico. Fue algo peor, una negación total. Un campo desconocido anuló sus sistemas de descenso, forzándolos a reposicionarse abruptamente. Las naves, diseñadas para demostrar control absoluto, tuvieron que corregir trayectoria con brusquedad. Humillante. Inaceptable. ¿Qué fue eso?, exigió Boras. Los técnicos trabajaron frenéticamente. Los sacerdotes de datos invocaron protocolos sagrados. Y finalmente, con horror, dieron el informe. No fue un arma, señor, fue una advertencia. Marte no estaba indefenso. Solo estaba inmóvil. Observando. Esperando. Fue entonces cuando los humanos hablaron. No con súplica. No con miedo. Con calma. Una transmisión clara atravesó los sistemas eltarianos. Voz humana. Tono firme. Sin gritos. Sin demanda desesperada. Solo una frase. No debieron venir. No hubo amenazas explícitas. No hubo declaraciones diplomáticas. Solo ese juicio, como si los eltarianos hubieran cruzado un límite sagrado que ellos mismos desconocían. El imperio respondió con autoridad y orgullo. Somos el imperio eltariano. Guardianes del orden. Su civilización está bajo evaluación. Cooperarán y serán protegidos. Resistir será considerado herejía contra el equilibrio galáctico. Silencio humano. Un silencio que se sentía como una respiración contenida. Luego otra respuesta, igual de tranquila. Recibido. Nada más. Nada menos. Y ese fue el momento exacto en que los oficiales más veteranos sintieron la primera grieta en su certeza. Ninguna especie subyugada respondía así. Nadie enfrentaba al imperio con serenidad. Excepto ellos. Ante la inesperada resistencia pasiva humana, el imperio intensificó inteligencia. Recuperaron registros antiguos. Buscaron testimonios. Interrogaron civilizaciones menores que alguna vez habían interactuado con humanos. Y encontraron historias. Fragmentos. Pequeños informes que habían sido ignorados anteriormente. Una nave humana aguantó daños estructurales imposibles antes de retirarse. Colonias humanas sobrevivieron a condiciones en las que ninguna otra especie habría resistido una semana. Su psicología no colapsa bajo presión extrema. Se vuelve precisa. Historias desordenadas. Casos aislados. Pero repetidos. Demasiados para ser coincidencia. Y de pronto surgió una pregunta que jamás pensaron formular.
¿Qué clase de civilización emerge de un planeta que debería haberlos matado? Por primera vez, comenzaron a sentir respeto. Y respeto era la antesala del temor. Dentro del alto mando eltariano, discusiones internas comenzaron a quebrar la perfecta armonía doctrinal. Algunos proponían retirada estratégica temporal. Otros proponían demostrar fuerza inmediata para reafirmar autoridad. Otros, los menos escuchados, sugerían algo impensable. Negociar. Boras rechazó la idea. El imperio no negociaba con especies evaluadas como inferiores. Confiaba todavía. Confiaba en su doctrina. Confiaba en su historia. Confiaba en su poder. Y sin embargo, algo se sentía profundamente errado. Porque el imperio estaba ya dentro de la cacería. Creían ser los depredadores. Sin notar que se movían dentro del territorio de otro depredador. Uno que había evolucionado rodeado de dolor, presión y catástrofes diarias. Uno que no se impresionaba con flotas ceremoniales. Uno que solo reaccionaba cuando alguien tocaba lo que no debía. Y los humanos ya habían sido tocados. Mientras tanto, en la Tierra, las pantallas estratégicas seguían encendidas. Bases subterráneas operaban con matemática serenidad. La población general sabía, sin saber. No había caos. No había pánico masivo. Solo preparación silenciosa. Porque para la humanidad, la guerra no era un ritual sagrado. Era supervivencia. Era memoria ancestral. Era, lamentablemente, familiar. Y en esa familiaridad residía su ventaja brutal, sabían lo que estaban dispuestos a hacer. Y muy pronto. El imperio también lo sabría. La tensión alcanzó un punto crítico cuando el Consejo Imperial, presionado por orgullo doctrinal y miedo creciente, decidió ejecutar una acción simbólica, tomar prisionera a una colonia humana periférica. Sería un acto firme, controlado, civilizado. Un recordatorio de autoridad. Desplegaron un destacamento táctico. Naves descendieron con perfección. Tropas blindadas realizaron avance impecable. Protocolos de contención activados. Cuando la operación concluyó, el imperio reportó éxito, instalaciones aseguradas, residentes controlados, comunicaciones humanas bloqueadas. Orden. Eficiencia. Dominio. Pero no sabían que habían cometido el error definitivo. No sabían que aquella colonia contenía familias, niños, civiles. No sabían que acababan de activar algo que ningún cálculo imperial había considerado posible. La voluntad total de la humanidad. Horas después, sensores imperiales detectaron perturbaciones en el espacio profundo. Primero débiles. Luego crecientes. Luego imposibles de ignorar. El espacio comenzó a doblarse. No como tránsito normal. No como flotas ordinarias. Sino como si el tejido mismo del vacío retrocediera, negándose a interponerse ante algo que estaba llegando. Boras observó los monitores. Y por primera vez en su carrera, no tuvo palabras. Porque la flota humana había llegado. No era una flota como las del imperio. No era simétrica. No era ceremoniosa. Era brutalmente funcional. Gigantescas naves de casco cicatrizado. Blindajes ennegrecidos. Arquitectura diseñada para sobrevivir más que para ser admirada. Y lo peor de todo, sensores imperiales no podían computar sus límites. Sus lecturas cambiaban. Adaptaban. Respondían. Como si las naves aprendieran en tiempo real. Las naves humanas no anunciaron nada. No proyectaron estandartes. No proclamaron títulos. Solo existían allí, sobrevivientes de un planeta imposible, inmutables, silenciosas. Y terribles. La calma se volvió insoportable. Entonces una transmisión humana atravesó el sistema. Fría. Directa. Innegociable. Devolvamos primero lo que tomaron.
No había negociación implícita. No había súplica. Era una sentencia. El imperio discutió. Algunos exigieron firmeza. Otros hablaron de honra. Otros, los que entendieron demasiado tarde, sugirieron retirar la colonia y pedir disculpas. Boras decidió mantener control. Y con esa decisión, selló la batalla. La flota humana se movió. No con grandilocuencia. No con dramatismo. Con precisión quirúrgica. En segundos, sistemas de interferencia anulados. En segundos, comunicaciones imperiales segmentadas. En segundos, escudos sagrados, desactivados. Los sacerdotes de datos quedaron paralizados. No están rompiendo nuestros sistemas, susurró uno. Los comprenden. La palabra cayó como una condena. Las doctrinas imperiales siempre habían asumido superioridad tecnológica estructural. Ninguna especie menor debía ser capaz de descifrar sus protocolos. Ninguna civilización recién evaluada debía romper su santidad militar. La humanidad no los estaba rompiendo. La humanidad los estaba usando contra ellos. Entonces comenzaron los ataques. No para exterminar. No para demostrar violencia gratuita. Sino para desarmar. Para humillar. Para despojar al imperio de todo aquello que definía su identidad. Cada fragata imperial que intentaba maniobra ofensiva era inutilizada. Cada escuadrón que intentaba resistir era rodeado. Cada nave que intentaba huir, quedaba varada. Y lo más aterrador. Los humanos no celebraban. No gritaban. No lo convertían en espectáculo. Solo luchaban. Con una eficiencia que no parecía rabia. Parecía justicia. Boras finalmente ordenó combate total. Cañones planetarios. Defensas centrales. Todo. Porque cuando una civilización que siempre ha ganado entiende que está perdiendo, ataca con desesperación. El espacio se iluminó. Explosiones. Ráfagas de energía. Metal desgarrado. Gritos. Oraciones. La guerra ritual se volvió caos real. Y en ese caos, los humanos florecieron. Cada táctica imperial previsible. Cada maniobra decodificada. Cada formación perfecta, expuesta por su propia perfección. La humanidad atacaba donde dolía. Atacaba donde quebraba doctrina. Atacaba donde forzaba al imperio a dejar de ser lo que era. Y en cada choque se repetía el mismo pensamiento colectivo entre las mentes eltarianas. Esto no debía ser posible. Pero lo era. Porque desde el inicio todo había estado mal entendido. El imperio creía que la fuerza nacía del orden. La humanidad sabía que la fuerza nacía de sobrevivir al infierno. Cayeron las primeras naves insignia eltarianas. No explotaron en gloria épica. No ardieron como mártires cósmicos. Se apagaron. Silenciosas. Dobladas. Sin dignidad. Y eso dolió mucho más. Tripulaciones enteras quedaron flotando, vivas, enfrentadas a lo inevitable. Los canales imperiales se llenaron de voces rotas. Disciplina quebrada. Rangos disueltos. Oraciones desesperadas. Y entonces se hizo claro. Una civilización orgullosa estaba aprendiendo a temer. No a la destrucción. No a la aniquilación. A la humanidad. Pero el golpe final no fue un arma. Fue la voz humana de nuevo. Calmada. Cansada. Terriblemente humana. Esto no tenía que pasar. Devuelvan a los nuestros. Pidan perdón. Deténganse. Todavía podemos hacer esto de manera que nadie más tenga que morir. Silencio absoluto. El imperio, por primera vez, no tenía doctrina para responder. Algunos comandantes imperiales, cegados aún por orgullo, intentaron un último acto desesperado. Activaron un arma de purificación total.
Algo prohibido incluso en su propia teología. El disparo se cargó. Apuntó. Se lanzó. Y desapareció. No falló. Fue borrado. Literalmente borrado. Como si el universo mismo hubiera decidido no permitirlo. Pantallas imperiales apagadas. Registros eliminados. Protocolos irreconocibles. Luego la transmisión humana final del acto. Última advertencia. Y esa fue la primera vez que el Imperio Eltariano sintió lo que tantas civilizaciones antes habían sentido al observar la Tierra desde lejos. No estaban enfrentando una especie menor. No estaban enfrentando bárbaros. No estaban enfrentando monstruos. Estaban enfrentando humanos. Una forma de vida nacida del dolor, endurecida por la adversidad, disciplinada no por ritual, sino por necesidad. Una especie que amaba ferozmente. Y que, cuando le quitaban algo que amaba, se volvía imparable. El campo de batalla quedó suspendido en una quietud imposible. Fragmentos de metal imperial flotaban como restos de una estatua rota, símbolos dispersos de una ideología que había creído ser eterna. Las naves humanas permanecían firmes, inmóviles, sin regodeo, sin espectáculo. Simplemente, presentes. Innegables. Los eltarianos sobrevivientes escucharon sus propias respiraciones dentro de cascos averiados. Algunos seguían rezando. Otros simplemente no entendían. No había sonido de victoria humana. No había celebración. Solo una presencia que se sentía como un juicio inapelable. Las transmisiones humanas regresaron. No eran amenazas. No eran burlas. Eran instrucciones. Frías. Claras. Calmadas. Suelten a los civiles. Todos. Íntegros. Sin condiciones. El imperio obedeció. Porque no comprendían qué vendría si no lo hacían. Y porque, por primera vez, aceptaron algo devastador, no tenían control. Las jaulas fueron abiertas. Los dispositivos de contención desactivados. Las voces humanas, asustadas pero firmes, comenzaron a salir. Familias reunidas. Niños recuperados. Llantos que no eran de terror, sino de alivio. Los eltarianos los vieron y entendieron algo que su doctrina nunca les enseñó. Habían tocado algo sagrado. No religioso. No militar. Humano. Y lo habían pagado. Mientras la flota imperial en ruinas intentaba reorganizarse, los mandos sobrevivientes fueron convocados a un canal de comunicación directo. No había autoridad simbólica. No había grandiosidad ritual. Solo la crudeza del momento. Apareció finalmente lo que muchos deseaban y temían, un rostro humano. No llevaba corona. No llevaba armadura ceremonial. No tenía mirada de supremacía. Solo cansancio. Determinación. Y algo aún más peligroso, claridad moral. Esto nunca estuvo en nuestros planes, dijo con voz firme. No queríamos guerra. No buscamos imperios. No buscamos tronos. Solo buscamos que nos dejen vivir, y dejar vivir. Silencio. Miles de mentes eltarianas, compartiendo en enlaces estratégicos, escucharon. Pero tocaron a nuestros civiles. Intentaron quebrarnos. Intentaron decidir por nosotros. Y cuando la galaxia nos obliga a responder, respondemos. La figura humana respiró profundo. Y añadió. Y lo hacemos así para que nunca vuelva a repetirse. El imperio comprendió que aquello no era expansión. Era advertencia. No era ambición. Era límite. Y esa diferencia, que su doctrina nunca había considerado, se convirtió en su mayor revelación. Cuando la flota humana retiró sus armas primarias y mantuvo solo presencia táctica, algo aún más devastador ocurrió para los eltarianos. No fueron exterminados. No fueron aniquilados. No fueron borrados.
fueron dejados vivir. Pero bajo una herida imposible de cerrar. Porque sobrevivir significaba aceptar que su imperio ya no era incuestionable. De vuelta en los mundos centrales, la noticia llegó como una plaga. Templos silenciosos. Procesiones sin canto. Sacerdotes sin discurso. La teología militar del orden se derrumbó frente a una verdad terrible. Había una fuerza en la galaxia que no entendían. Una fuerza que no era caos. Una fuerza que no era barbarie. Una fuerza humana. El consejo se fracturó. Algunos exigieron venganza. Otros exigieron sumisión pragmática. Otros, silenciosos y temblorosos, entendieron la realidad. Habían visto el abismo, y no fueron ellos quienes lo miraron primero. En la Tierra, no hubo festivales masivos. No hubo discursos de grandiosidad. No hubo iconos glorificados. Hubo abrazos. Hubo médicos. Hubo manos sucias estabilizando heridos. Hubo armaduras cerrándose lentamente mientras quienes las usaban respiraban aliviados. La humanidad no celebraba su poder. Celebraba haber regresado a los suyos. Y eso, más que cualquier arma, era lo que los volvía terroríficamente invencibles. No peleaban por conquista, peleaban por amor. Las naves humanas comenzaron a retirarse lentamente. No dejaron bases. No dejaron banderas. No dejaron estatuas anunciando dominación. Solo dejaron un mensaje final, emitido a toda la red imperial. Aprendan de esto. No jueguen a ser dioses sobre quienes no comprenden. No subestimen especies que aprendieron a amar en un mundo que intentó matarlas cada día. Silencio. Y luego. Si alguna vez necesitan ayuda, pregúntenos. Pero nunca vuelvan a tocar a los nuestros. Y desaparecieron. Como tormenta que hace temblar montañas. Y luego deja el mundo diferente para siempre. La galaxia tardó en comprender. Civilizaciones menores escucharon rumores. Historias se contaron en susurros. Relatos de una especie que no se parecía a ninguna otra. Una especie que sobrevivía donde otros morían. Una especie que no se inclinaba. Una especie que no imponía imperios. Pero tampoco toleraba tiranos. Y así nació algo nuevo. No un imperio humano. No una dictadura humana. Sino una presencia humana. Invisible. Impredecible. Respetada. Temida. Los celtarianos reescribieron su doctrina. Por primera vez incluyeron humildad. Por primera vez aceptaron límites. Por primera vez comprendieron que el orden no es dominio. Es responsabilidad. Y que si alguna vez olvidaban esa lección, había una especie que se la recordaría. En un observatorio silencioso del imperio, un joven analista miraba hacia el punto donde la flota humana había desaparecido. No vio naves. No vio signos. No vio amenazas. Solo estrellas. Hermosas. Terribles. Indiferentes. Y en ese silencio galáctico, comprendió una verdad que no estaba en ningún texto sagrado. La humanidad no era monstruo. No era demonio. No era Dios. Era algo mucho más complejo. Una especie que había mirado al caos y decidió seguir adelante. Y mientras existieran, la galaxia nunca volvería a ser la misma.